platícame, ¿cuál es el viaje de un equipo? Y mira, un equipo hasta arriba de la organización tiene un viaje muy semejante a la de cualquier otro equipo humano en otra circunstancia, que va, digamos, desde que se forma el equipo hasta que encuentra un sitio de alto desempeño. Y hay una serie de fases que todos los equipos tradicionalmente tienen que pasar, fases de desarrollo, en donde pues, tienen que encontrar justamente su centro para poder entonces encontrar un sitio donde se puedan desempeñar, y eso implica frecuentemente un fenómeno humano también de tensiones y de polarización, para poder dirimir un poco hacia dónde vamos, quién es el líder y qué es lo que tenemos que hacer. Es interesante porque justamente empiezas a hablar de ese estira y encoge que tantas veces los líderes nos dicen, oye, ayúdenme, ¿sí? ¿Cómo Escaleno acompaña este tipo de procesos? Sé que son muy variados, así es que platícanos en forma general y después tal vez entramos más a los detalles. Mira, quizá el modelo nuestro es un modelo bastante estándar, digamos, pero cada equipo tiene finalmente una diferencia. Pero esencialmente lo primero que solemos hacer es diagnosticar el estado del equipo, la dinámica del equipo, las condiciones del equipo. Ese diagnóstico nos permite encarar un diálogo con el director general, en donde vamos a poder poner, digamos, los puntos sobre las IES y diseñar de alguna manera una primera intervención en donde establecemos las bases de funcionamiento de este equipo. Ese primer momento de establecer esas bases, de ayudarlos, acompañarlos ellos a tomar decisiones sobre qué quieren ser, qué identidad quieren tener, cómo quieren trabajar, es algo que modelamos en función de lo que encontramos en el diagnóstico. Y finalmente hay una tercera etapa que también es variable para cada equipo, en donde los acompañamos en el viaje para asegurar que instalan en sus protocolos y en su forma de trabajo muchas de estas nuevos habilitadores que les van a permitir convertirse en un equipo de alto desempeño. Mira, te escucho y además porque lo hemos vivido tú y yo muchas veces, y pareciera muy lineal, ¿no? Pareciera como que listo, hay un antes, un durante, un después, parece como que fuera un partido de fútbol que lo preparas, lo juegas, medio lo mueves y después sigues adelante, pero la realidad es que no es así, que hay un arte, ¿no? Y lo hemos platicado muchas veces tú y yo, que hay un arte en términos de entender el momento y sobre todo entender las necesidades de cada equipo, que esa es la parte que no está, como dicen, que la metodología no te la va a dar. ¿Sí? Es encontrar ese momento y atender esa necesidad de desarrollo que tiene ese equipo. Tú y yo hemos vivido, como lo estamos hablando, muchos casos, y a mí quizás me gustaría que tratemos de diagramar esos distintos momentos. ¿Cuáles son esos distintos momentos y cómo se diferencian los tipos de apoyo durante esos momentos? Mira, yo un poco frente a la pregunta que me haces, pienso en diferentes equipos que han estado en diferentes coyunturas y que requieren apoyo de distinta naturaleza. O sea, me ocurre, voy a empezar con este primero, una firma de arquitectos que tiene un equipo ejecutivo que, como tú comprenderás, en la pandemia sufren un impacto brutal y tienen un desgaste absoluto, porque durante esencialmente 18 meses pues se para totalmente el sector y ellos tienen que continuar y mantener de alguna manera costos fijos altos para poder sobrevivir, pero cuando llegan prácticamente al otro lado del río de la pandemia, esencialmente están en una situación de un desgaste y una tensión tremenda, porque las decisiones que han tenido que ir tomando, pues no todos están consensuados alrededor de ellos, ¿no? Ese equipo que tomamos en franco conflicto, digamos, lo que nosotros le aportamos es un espacio esencialmente de healing, de sanación, por así decirlo, y que no es menor, porque todo esto que ha ocurrido y este desgaste que han tenido necesita un espacio para poder rebotar, para poder encontrar cierta resiliencia. Nosotros, a través de una intervención que tiene que ver mucho con lo emocional, con encontrar un poco cada uno de ellos cómo ha estado y poder encontrar una forma vulnerable de platicarle a los otros, digamos, qué ha sido para ellos este viaje de la pandemia, formas de poder también visibilizar las pérdidas que cada uno ha tenido durante este proceso, tanto organizacionales como personales, o formas en donde nosotros habilitamos diálogos de intercambio entre ellos para que puedan darse retroalimentación y encontrar un nuevo diálogo. Son cosas que les permiten a ellos, por la concentración y la manera en la que planteamos estos diálogos, que les permiten entonces encontrar un nuevo respiro y plantearse probablemente el último cuarto que les falta para llegar del otro lado del río. Este equipo es interesante porque la llamada que nosotros recibimos del director general, prácticamente la pregunta era: no sé si el próximo mes tengo que cerrar las cortinas, ¿no?, y terminar con esto, y la satisfacción probablemente tiene que ver con que ellos encontraron otra vez propósito, energía, emoción para transitar lo que les faltaba, y ahora pues ya encadenaron, digamos,
el regreso a la realidad, el despertar del sector, y empiezan a tener otra vez proyectos que pues predicen que probablemente van a poder caminar hacia el futuro. Es interesante porque lo que te escucho, ¿sí? y hablaremos de otros equipos, pero lo que te escucho con este ejemplo que nos cuentas es que quizá el punto de partida y el punto de chequeo es asegurar que existen las condiciones emocionales más a nivel individual antes de incluso empezar a hablar del nivel colectivo, ¿no? Que sin duda alguna este equipo, como lo describes posteriormente, tuvo esas otras etapas, pero que el punto de partida y un momento que hay que tener mucha sensibilidad es identificar lo que es llamado el healing, ¿no? Y que bueno, con todo esto del COVID que ha pasado, pues es natural que muchas de las llamadas los últimos 12, 18 meses han tenido que ver con esta necesidad de reconectar a nivel individual, ¿no? Y ese es un primer punto, listo. Ya reconecté, mi equipo ya está listo, ¿qué sigue después? ¿Qué otro tipo, o sea, cuál es el siguiente momento trascendente que uno tiene que estar alerta para acompañar a esos equipos? Quizá te voy a poner el ejemplo de un segundo equipo, un equipo de marketing que se había conformado para una empresa multilatina bastante amplia, que estaba integrado por miembros, digamos, de las funciones, como ellos le llamaban, verticales y transversales. Los transversales son los que dan, digamos, servicio en procesos de valor estratégico para toda la organización, procesos de innovación, procesos de inteligencia, procesos de research and development, procesos transversales, como decimos. Y los que capturan esos procesos eran los business partners de marketing en cada una de las unidades de negocios. Esa transversalidad suena en papel hermosa, ¿verdad? Pero en la realidad, pues es una tensión importante para poder estandarizar cómo es que las diferentes unidades de negocios capturan estos servicios estratégicos y los llevan a vida para alimentar las decisiones de negocio. Esa era la situación con la que entramos en este equipo, digamos. Y quizá la fase no era conflictiva necesariamente, pero necesitaban ellos normalizar de alguna manera, articular de alguna manera cuál era el rumbo que a todos los ponía en un mismo juego para hacer un solo marketing y no que se jugara esto como una decisión, digamos. Este proceso de normalización tuvo un punto alto en la integración del equipo, probablemente con herramientas diagnósticas nuestras. Fue interesante porque ahora sí que, como dicen, un problema bien planteado es un problema resuelto, y nosotros les ayudamos a visibilizar de dos lados cómo podrían mejor integrarse. Uno tenía que ver con una herramienta nuestra, que es la herramienta de servicio cruzado, en donde cada proveedor de servicio y cada receptor de servicio se dan feedback mutuamente de qué tan hábiles están siendo para proveer el servicio o qué tan efectivos están siendo para cacharlos. Y aquí no salimos de la tiranía nada más de que el cliente, digamos, califique al proveedor de servicio, sino que ambos establecen un diálogo a través de esta herramienta. Al visibilizar dónde estaban parados, entonces tienen un diálogo que no es esotérico ni es conflictivo, es dónde puedo mejorar en términos de la calidad del servicio que proveo, de la oportunidad, de la relevancia, o del otro lado, qué tanto estás implementando mis recomendaciones, qué tan disciplinado estás siendo para llevar esto a vida, ¿no? Esa fue una herramienta. Y otra que fue interesante, porque también es juguetona y es parte de lo que nosotros hacemos, fue la herramienta de arquetipos. Eso nos permitió identificar, por ejemplo, que ellos, por cómo estaban operando, tenían un mindset más como de guerreros, estaban en la trinchera, y probablemente esto tenía que ver con la herencia comercial de donde ellos venían. Sin embargo, la aspiración que ellos habían planteado es que este marketing fuera el que llevara las marcas y la conciencia de la centricidad del cliente a otro nivel. Y para que eso ocurriera, pues necesitaban ser un equipo con un mindset más de creadores o de magos incluso, ¿no? Para inspirar a toda la compañía en este viaje customer centric, digamos, ¿no? Sí, y te escucho, así como hablamos del healing en ese momento, este segundo momento ya no pasa por la persona, por el individuo, sino cómo jugamos juntos, ¿sí? Y es interesante porque es como cuando los equipos de fútbol se preparan antes de la temporada, ¿no? Que dices, oye, vamos a atacar, a defender, cuáles son nuestras características, hay herramientas que te dicen cómo ir y venir, pero claramente ese grado de integración es un gran predictor de qué posibilidades de alto desempeño va a tener, pero al final hemos hablado de estos dos primeros momentos, que es como conectar, como integrarnos y poder jugar juntos, pero en algún momento llega el momento de la verdad, hay que jugar el partido. ¿Cuál es ese tercer momento que ocurre en los equipos y que hay que saber manejar y acompañar? Bueno, ahora que lo planteas, me recuerdo de un trabajo que hicimos juntos, tú y yo, con uno de los equipos ejecutivos más consecuentes con los que nos ha tocado trabajar. Esencialmente este equipo ejecutivo estaba en un momento de corporatización. La corporación hasta ese momento había operado con unidades de negocio relativamente, digamos,
independientes, autónomas y con mucho poder y mucha potencia para poder desarrollar sus respectivos mercados. Un momento en donde la corporación decidió que quería centralizarse en un solo corporativo fuerte, con una marca corporativa que fuera un paraguas para todos, lo que implicaba ceder el balance de poder de una autonomía y descentralización total a una mayor centralización. Y eso no es fácil en una corporación. El elemento, digamos, que iba a ser el resistol, por así decirlo, el pegamento de toda esta corporatización, era justamente el equipo ejecutivo, que le llamamos en su momento el FEX, ¿no? El Foro Ejecutivo. El Foro Ejecutivo tenía retos importantes, porque en esta organización pues había ya equipos de liderazgo importantes arriba, el equipo de accionistas, que probablemente era el que definía el largo plazo y el futuro y la inversión que la familia hacía sobre el negocio. Había en segundo nivel, digamos, los consejos de administración, los consejos directivos que tenían los mandatos y las definiciones estratégicas de largo plazo. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito único que puede capturar este equipo para que no pise de alguna manera en la gobernanza los mandatos de los otros órganos, pero que sí agregue el valor que ellos únicamente y ningún otro podía agregar en este proceso de corporatización? Ahí fue donde los ayudamos. Probablemente el mejor momento fue la definición del propósito que ellos traerían a cuenta. Por un lado, el rayado de cancha que ya he descrito para diferenciarlo de los otros órganos de gobierno, pero eso después, en una consecuencialidad de ser ellos probablemente el órgano visible más importante y simbólico para la transformación corporativa y para la identidad corporativa, y eso implicaba que ellos tomarían decisiones sobre el ritmo de implantación de los proyectos de las funciones coordinadas, sobre los trade-offs en términos de qué hacía hacer o qué no hacer cuando algo se atoraba, o incluso especialmente el de potenciar la transformación cultural y ser ellos quienes de alguna manera le dieran potencia a ese proceso de transformación y de identidad nueva. Quizá algo interesante fue que ese equipo en efecto cumplió esa función, se lograron las capturas, digamos, de los beneficios que se buscaban en el proceso de corporatización, y al mismo tiempo fue un equipo memorable para todos los que de alguna manera lo vimos crecer, formarse, desarrollarse, porque constituye un hito de los más exitosos, digamos, en la vida de esta corporación. Y es interesante porque ahí justamente empiezas a delinear con lo que arrancabas tu plática, que es la formación, la integración, y luego viene esa etapa de desempeño que está muy marcada por ese propósito único, como lo describes, lo vimos, un equipo que consiguió avanzar la agenda que trascendía simplemente el funcionamiento como equipo, ¿no? Vuelvo a la símil del fútbol, ¿no? Es como el que te dice, mira, vamos a dejar la Copa del Rey porque lo nuestro es la Champions, porque lo nuestro es la Liga. Me parece que cuando los equipos determinan a qué cosas vamos a jugar y cómo vamos a jugar juntos, es importante, pero lo más trascendente es cuál es el legado final al que vamos a llegar, ¿no? Y eso me lleva quizá a que hablemos quizá de ese último momento. Ya empezaste a introducir las variables familiares, pero al final, una vez que tú decides vamos a hacer esto, hay muchos detalles que hay que acometer. ¿Cómo funciona ese último momento de cimentar el desempeño, llamémosle de esa forma? Es interesante porque ahora pienso en otra familia que está, digamos, en contraste con esta narrativa que hemos hecho grandiosa de esta corporación, etcétera, etcétera, que en realidad es una familia más pequeña que tiene ambiciones pues, más del tamaño que ellos son. Estos eran 4 hermanos que tenían experiencias asimétricas. ¿Cómo haces para que desarrollen una dinámica mucho más consensuada, mucho más convergente entre ellos? Y en lo que les ayudamos fue primero en establecer un way to work, digamos, ¿no? Para que tuvieran una cierta ética de trabajo que estuviera basada como equipo, sí también en un propósito, pero después en cosas muy concretas, en unas normas que seguir, en protocolos que seguir en sus reuniones, en foros que tenían que cumplir, digamos, con cierta sistematicidad para partir la agenda de los temas que iban a dividirse, ¿no? Y básicamente fue acompañarlos durante 2 años a ir instalando esta manera de trabajo de tal forma que se convirtiera en un hábito y un automatismo de ellos y que sistemáticamente fueran discutiendo los asuntos que suponían la construcción de ese legado. Interesante porque ya tenemos la perspectiva, digamos, 3 años después, que en efecto, por más que es un equipo relativamente humilde en términos comparativos, digamos, contra los de la Champions, pues ahí como los ves, han logrado construir una plataforma de negocios muy interesante, que ahora los pone en su sector frente a una oportunidad increíble de crecimiento y de capturar un mercado en una ciudad que está siendo, digamos, bendecida por los flujos turísticos, culturales,
en este país, ¿no? Y súper lindo ver también que los propios hermanos en el proceso pues han desarrollado una relación entre ellos de diferente calado y de más profundidad y de más madurez que lo que tenían antes. Te escucho y me parece que hemos caminado juntos esas etapas. Me gustaría cerrar quizás recapitulando esas etapas del Top Team, esos momentos que hay que detectar y esas necesidades de desarrollo que tienen que ver, uno, con asegurar que ese healing, que esa conexión emocional ocurra en los equipos. Dos, que a partir de ahí exista un proceso genuino de integración que les permita encontrarse a nivel colectivo. Tres, que verdaderamente eso los lleve a encontrar un propósito, un legado, una necesidad de trascender y no menor, como lo dices tú, eso tiene que ir acompañado del way to work, de la forma de hacer las cosas juntos para verdaderamente consolidarnos en el alto desempeño. Hablamos poco del momento de desintegración, pero verdaderamente es porque muchos de estos equipos se renuevan, renovando su propósito y encontrando otros ciclos de contribución, ¿no? Interesante, muchas gracias Arturo por compartirlo y excelente, muchas gracias. Muy bien, pues vamos para adelante.